Bueno, bien, ¿qué tal? Hoy os quería transmitir un concepto, lo que es la diferencia entre fuerza externa y fuerza muscular. Es decir, una cosa es lo que estamos moviendo, es decir, algo que nos ofrece una resistencia, por ejemplo, puede ser una mancuerna, ¿no? Imaginaros que estamos haciendo bíceps, ¿no? Una flexión de codo, ¿bien? Entonces, si imagináis que, bien, este sería el antebrazo, ¿no? Aquí tendríamos, entonces, este sería el antebrazo, aquí tendríamos el codo, bien, y aquí el hombro. Entonces, el movimiento lo estamos haciendo con respecto a ¿qué articulación? Al codo. Recordad que las fuerzas en el cuerpo son rotacionales, con lo cual son fuerzas en torno a un eje de articulación, es decir, son torques. Bien, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, si aquí el eje de articulación es el codo, aquí tenemos la mano, imaginad que estamos haciendo, bien, aquí nos ofrece una resistencia de un peso que tenemos en la mano. ¿Qué peso? Por ejemplo, 10 kilos. Imaginad que tenemos 10 kilos y estamos justo a 90 grados de flexión de codo. Es decir, toda la fuerza que estamos aplicando va hacia ese eje de articulación, el 100%, con lo cual el brazo de momento coincide con el brazo de palanca, es decir, toda la fuerza va aplicada al eje de rotación. Bien, entonces, ¿cuál sería aquí el torque? ¿No? Al ser una fuerza rotacional, es un torque. El torque externo, es decir, la fuerza externa sobre esos 10 kilos serían, con respecto al eje de articulación del codo, ¿qué serían? Serían los 10 kilos por, ¿cuánto? Por la distancia que hay desde la mancuerna, desde lo que tenemos en la mano, hasta el eje de articulación, hasta el codo. ¿Bien? ¿Cuánto sería? Aproximadamente vamos a suponer que estos son 35 centímetros. ¿Bien? Es decir, serían 35 centímetros. Este es el torque externo. Ahora bien, esto es lo que os quiero transmitir. Es muy importante cuando hagáis fuerza realmente que sepáis lo que estáis moviendo. Una cosa es lo que hay en la mano y otra cosa es la fuerza que nuestro músculo está haciendo. ¿Cuál sería el torque del músculo? Imaginad que aquí, bueno, pues estamos trabajando sobre el bíceps braquial. Es decir, el músculo viene, bien, se inserta aquí, es decir, no se inserta justo en el codo, se inserta aquí, bien, a nivel del antebrazo, a una distancia desde el codo, vamos a suponer que esta distancia son 10 centímetros, bien. Luego el brazo, de momento, aquí serían 10 centímetros, no serían 35, serían 10, serían 10 centímetros. Entonces, lo que tenemos que calcular, lo que queremos calcular es realmente qué fuerza está haciendo nuestro músculo, nuestro bíceps braquial. Bueno, pues si esto tiene que ser igualado, el torque externo tiene que ser igualado por el torque interno, ¿no? Entonces, esto tiene que ser igual ¿a qué? A los 10 centímetros y aquí lo que queremos calcular es realmente la fuerza que está realizando, el peso, la carga o la fuerza que está realizando nuestro músculo. Bien, es decir, que si aquí despejamos esta ecuación, serían ¿cuánto? 350 entre 10. Bien, es decir, serían 35 kilos, ¿no? Es decir, esto, si aquí lo hacemos, serían 10 kilos por 35 centímetros dividido entre 10 centímetros. Bien, si quitamos esto, nos quedan en total 35, bueno, realmente no serían kilogramos, serían kilopondios, pero bueno, vamos a poner kilos, ¿bien? Entonces, realmente lo que os quiero transmitir aquí es que una cosa es que estemos moviendo una carga, un peso, que son 10 kilos, y otra cosa muy diferente es el esfuerzo que está haciendo nuestro músculo, que no son 10 kilos, serían 35 kilos. Bien, claro, esto se hace todavía más complejo cuando si no es isométrico. Aquí estamos calculando el torque, bien, la carga que estamos moviendo a 90 grados. Si continuamos en el movimiento, esta carga se va modificando con el ángulo de ¿qué?
Si en lugar de ser a 90 grados, claro, no tiene nada que ver esa situación con esta otra. Bien, aquí la carga, si lo calculamos, sería menor, porque no toda la fuerza actúa sobre el eje de rotación, no toda la fuerza es rotacional. Aquí el brazo de momento no sería igual al brazo de palanca, porque el ángulo al que está atacando no son 90 grados. Bueno, en definitiva, lo que os quiero transmitir, sobre todo cuando estéis trabajando con peso, es que hay tres conceptos aquí importantes. Uno es que no tiene nada que ver lo que estemos moviendo con la fuerza que está haciendo nuestro músculo, bien, aquí es bastante mayor a lo que movemos. Un segundo concepto es que esta carga se va modificando con el rango, bien, de manera que va a ir modificándose. Y hay un tercer concepto aquí importante, y va a depender de la velocidad de ejecución del movimiento. Claro, no tiene nada que ver, aquí es donde entra una energía cinética, es decir, la energía que tienen estos 10 kilos con el movimiento, con la velocidad. Esa energía cambia con la velocidad. Es mayor cuanto mayor sea la velocidad. Aquí la energía cinética depende de la velocidad, ¿no? La velocidad al cuadrado. Es decir, que si este movimiento lo hacemos al doble de velocidad, la energía cinética aumenta en 4 veces. Bien, porque está al cuadrado, en 4 veces. ¿Por qué es esto importante? Ya no solo, cuando movéis un peso, ya no solo es que lo que movéis no es exactamente lo que tenéis en la mano. Bien, ya tampoco es solo que ese peso se va modificando con el ROM, con el rango de movimiento, en función de el ángulo de ataque. Bien, aquí son 90, aquí es menos, aquí habría que calcularlo, pero se va modificando. Bien, y hay un tercer concepto que es el concepto de velocidad. Si hacéis el movimiento muy rápido, ya no es solo la energía cinética que coge esta carga al moverlo, sino sobre todo el esfuerzo que tiene que hacer nuestro músculo, ¿para qué? Para pararlo. Es decir, no es tanto pensar en la velocidad de ejecución y la energía cinética que coge esta carga, sino lo que tiene que hacer nuestro músculo para frenar esa carga. Esas cargas a nivel musculares son brutales. Nos asustaríamos si realmente fuésemos conscientes de lo que nuestro bíceps braquial tiene que soportar para frenar esa energía cinética. Realmente este es el concepto. Entonces, todo esto lo tenéis que tener en cuenta. Ahora que van a abrir los gimnasios y empezáis a ir al gimnasio y tal, cuando mováis una carga o incluso en casa, si estáis haciendo un movimiento de bíceps, pensad ya no solo en los 10 kilos que tenéis en la mano, sino cómo se van modificando esos 10 kilos a lo largo del rango de movimiento y sobre todo, si hacéis el movimiento muy rápido, cómo esa energía cinética afecta ¿a qué? A lo que vuestro músculo tiene que hacer para frenar esa carga. Que esto es lo realmente importante que tengáis en cuenta por temas de seguridad. Insisto, a nivel de tendón y a nivel de músculo, nos asustaríamos si realmente pensáramos en la fuerza o en lo que tiene que actuar nuestro músculo para frenar lo que estamos moviendo. Entonces, todo esto es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer un movimiento de fuerza. Por eso, si habéis visto la mayoría de mis vídeos, por eso a mí me gusta trabajar en isométrico, porque en isométrico hay más control sobre el movimiento. Entonces nos quitamos esta energía cinética que hace que realmente el movimiento sea peligroso. Claro, esto estoy hablando aquí sobre el bíceps, pero lo mismo podría aplicar a la rodilla, ¿no? Una flexión de rodilla o una extensión de rodilla. Imaginad que estáis en el banco típico de cuádriceps, estáis moviendo la extensión de rodilla. Si hacéis el movimiento muy rápido, esa velocidad de ejecución no es tanto lo que movéis, sino lo que vuestro músculo, lo que vuestra rodilla, a nivel articular y a nivel muscular, en esa extensión de rodilla, en esos extensores de rodilla, tienen que soportar para frenar la carga que estáis moviendo. Entonces, tened en cuenta que lo que movéis no es exactamente lo que tenéis, que eso que movéis va modificándose a lo largo del ROM y que además, si metéis velocidad, esa velocidad, todo lo que aumentéis en velocidad
va a aumentar la energía cinética en 4, por 4, porque está al cuadrado. Y ese por 4, ese factor por 4 es lo que vuestro cuerpo tiene que hacer para frenar eso que se está moviendo. Esto es brutal, ¿eh? Tenéis que tener mucho cuidado con esto a la hora de trabajar la fuerza. Lo mismo si hablamos de una sentadilla, si hablamos de unos fondos de brazos, si hablamos... Claro, ahí tenéis que tener en cuenta también sobre qué tipo de palanca estáis trabajando, ¿eh? Aquí estamos trabajando, si conocéis un poco los tipos de palanca, son un tipo de palanca de tercer nivel, ¿no? Pero, bueno, independientemente de la palanca, que tengáis estos tres conceptos. De nuevo, lo que tenéis en la mano no es exactamente lo que movéis, depende del brazo del momento y conforme vais moviendo el movimiento, esa carga se va modificando con el RON. Y el tercer concepto, muy importante, que lo que movéis, vuestro cuerpo tiene que ser capaz de frenarlo, debido a esa energía cinética. Tenedlo en cuenta. Pensad un poco en esto e incluso probadlo, ¿no? Con una mancuerna, haciendo la flexión del brazo. Bueno, soy consciente que son conceptos que a lo mejor de primeras no son fáciles de entender, y ya no solo de entender, sino de aplicar al trabajo de fuerza. Pero es muy importante que cuando hacéis cualquier ejercicio en un entrenamiento de fuerza, sepáis lo que estáis haciendo y sobre todo sepáis lo que vuestro músculo tiene que hacer o al estrés sobre el que le estáis sometiendo. Entonces, bueno, pues mucho cuidado con esto. Bueno, pensad un poco en ello y ponerlo en práctica y veréis cómo hay que tener mucho cuidado, sobre todo en movimientos explosivos, debido a esa energía cinética, debido a lo que nuestro cuerpo tiene que frenar a lo que nosotros movemos.